Bueno, no se puede hablar de ovnis y ese tipo de cosas sin entrar en el tema de los círculos en los cultivos, y los recientes carteles de película con Mel Gibson son un ejemplo de ello. Era, ya sabes, una amalgama de leyendas urbanas. Usaban caldos de maíz. Ninguno de los círculos de cultivo ha usado caldos de maíz, por cierto, pero eso es trivial. La verdad es, ¿qué pasa con estos círculos en las cosechas? Muchos hemos oído que simplemente los desarrollan bromistas. Las bromas con tablas es la forma en que la mayoría de la gente las ve. Y de hecho, eso probablemente cubre muchos de ellos. Creo que la mayoría de vosotros habréis visto varios patrones que ocurren en los cultivos, no solo en Inglaterra, por cierto, en todo el mundo. Han ido apareciendo cada vez más con el aumento de la historia. De hecho, hay páginas web que solo hacen seguimiento de los distintos estilos. Por cierto, son miles. Estas son solo algunas fotos representativas de ellos. Y varios patrones, no todos circulares, por cierto, pero... Y por supuesto, mucha gente asocia estos con los ovnis. Muchos de estos patrones han sido observados por observadores que se han visto ovnis sobre los campos. La noche, antes de que descubran los círculos en los cultivos, ese tipo de cosas. Así que parece que existe, al menos en la mente de muchos, una asociación entre ellos. Pero en 1991, dos artistas ancianos, Doug Bauer y Dave Charley, se presentaron admitiendo que habían falsificado cientos de esos círculos. Y demostraron su técnica usando cuerdas y tablones, y ataduras y demás para poder hacerlo. De hecho, lo hicieron bajo supervisión de periodistas. De hecho, en algunos especiales de televisión, se puede ver el movimiento temporal donde revelan cómo lograron algunas de estas cosas. Y si eso fuera solo el problema, probablemente lo descartaríamos como un tema incidental. Pero, y parece que hay muchos de estos que tienen algún tipo de artesanía que explica los miles que aparecen en todo el mundo, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Pero te digo francamente, eso no los explica a todos. También hay un grupo de científicos que han estado estudiando esto de forma bastante rigurosa y se sorprenden con lo que encuentran en algunos de estos círculos. Hay artículos en revistas científicas revisadas por pares que han demostrado que no todas estas cosas son bromas con tablones. Por ejemplo, el biofísico William C. Livingood, que trabaja en el Laboratorio Biofísico de Penlandia en Michigan, ha examinado plantas y suelos de 250 formaciones de cultivos, seleccionados al azar de 7 países. Y las muestras y los controles para su manejo fueron proporcionados por el equipo de investigación BLET con sede en Massachusetts, dirigido por Nancy Talbot. Por cierto, Livingood ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas. Ha documentado numerosos cambios en las plantas y las formaciones. Por ejemplo, de forma más dramática, encontraron nódulos groseramente alargados o nudillos similares a lo largo del tallo, que aparentemente son cavidades de expulsión causadas por el calentamiento de la humedad interna, debido a la exposición a intensos estallidos de radiación, la única forma en que pueden explicarlos. También han tomado semillas de las plantas y las han germinado en un laboratorio. Mostró alteraciones significativas en el crecimiento en comparación con las muestras de control. Y esto se publicó en el International Journal of European Society of Plant Psychology en el 94. Pero sigue y sigue. Encuentran un esmalte marrón sobre algunas de las plantas. Resulta que era hierro puro incrustado en las plantas, mientras el hierro aún estaba fundido. También se encontraron diminutas esferas de hierro en el suelo alrededor de esas plantas. Este artículo fue publicado en el Journal of Scientific Exploration en 1995. En 1999, un investigador británico, Ronald Ashby, examinó el esmalte del que hablamos aquí mediante microscopios ópticos de barrido, ópticos electrónicos y electrones de barrido, y determinó que el calor intenso había estado involucrado, unos 2700 grados Fahrenheit, lo que, por supuesto, destruiría las plantas. Y se recogieron cientos de muestras de plantas y suelos de una formación de cebada en forma de 7 círculos en Edmonton, Canadá. Las plantas tenían tanto nodos alargados como cavidades de expulsión de las que hablamos, y los suelos contenían estas peculiares esferas de hierro. Y el control mostró que ninguna de estas, es decir, las plantas de control que no formaban parte del círculo, no tenían ninguno de esos cambios. Un mineralogista llamado Sampath Iyengar, del Laboratorio de Materiales Tecnológicos de California, examinó materiales específicos de arcillas sensibles al calor en estos suelos utilizando difracción de rayos X y un microscopio electrónico de barrido. Descubrió un aumento en el grado de cristalinidad. En el círculo hay minerales en el suelo. El estadístico Ravi Aragavan determinó un nivel de confianza estadísticamente significativo del 95% en estos hallazgos. No tiene ni idea de qué lo está causando.
Está claro que no fue solo una broma forzada para algunos de ellos, y así sucesivamente. Lo realmente asombroso fue la correlación directa entre el aumento de la longitud de los nodos en las plantas y la mayor cristalización en los minerales del suelo. Eso implica una fuente de energía común para ambos efectos. Así que, de alguna manera, había una energía muy intensa. No eran un par de tipos con tablas y cuerdas jugando. Los científicos no pudieron explicar cómo es posible, ya que la temperatura necesaria para alterar la cristalinidad del suelo estaría entre 1500 y 1800 grados Fahrenheit. Y esto, por supuesto, destruiría las plantas. ¿Cómo ha ocurrido esto? No lo saben. Pero hay revistas y científicos que luchan con los enigmas de los círculos en los cultivos. No los círculos en los cultivos en general, los que resultan ser lo que llamaremos auténticos, no bromas. Y ese es el problema en cualquier área de investigación como esta. ¿Tienes tanto ruido? Es difícil encontrar la señal, por así decirlo. Bueno, vayamos al verdadero núcleo de todo esto. ¿Cuál es la visión bíblica? Y vamos a hablar un poco sobre los días de Noé. ¿Sabes, Jesús dio a 4 discípulos un informe confidencial sobre su segunda venida? Y los 4 discípulos acudieron a él para exigir su regreso, y él detalló los acontecimientos previos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y su respuesta a ellos, estos 4 chicos, es muy importante. Está registrado en 3 de los 4 evangelios: Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21 y 22. Pero abre y cierra esa reunión con una advertencia repetida. Ten cuidado de que nadie te engaña. Eso ocurre en Mateo 24, y verás que es el tape, la tapes, el ex. Aquí tratamos asuntos espirituales, y el intento del enemigo será engañarnos. Pero en medio de esta reunión, sobre el versículo 37 de Mateo 24, Jesús hace un comentario muy extraño. Dice: pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en el contexto que está haciendo, lo que quizá estaba aludiendo es simplemente que todo seguirá como siempre, hasta que Noé y el arca seguiría como de costumbre, y hasta que él regrese. Y la mayoría de la gente que lee ese pasaje asume que eso es todo lo que quiso decir. Eso es lo que va a sorprenderme. Y sin embargo, muchos estudiosos en el contexto de los detalles de ese pasaje sienten que nos estaba dando una pista de algo más profundo. Y realmente no entenderemos de qué habla a menos que entendamos cómo eran los días de Noé. Así que vamos a intentar averiguar qué significaba Jesús. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que lo que realmente necesitas hacer para entender el tema de los ovnis, curiosamente, es informarte sobre el capítulo 6 del Génesis. Y quiero que notes los 2 primeros versos, y que prestes atención a que los 2 primeros versículos son una sola frase. Mucha gente tropieza porque no se da cuenta de que es una sola frase. En un momento veré por qué es más o menos a lo que voy a decir. Génesis 6, versículo 1. Y así sucedió, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los Benihai Elohim, los hijos de Dios, como se traduce, veían a las hijas de los hombres que eran hermosas, y tomaban esposas de todos los que elegían. Un verso. Ahora la pregunta es, esta extraña frase, hijos de Dios. Eso puede significar cualquier cosa para nosotros. Vamos a descubrir qué significa realmente el texto hijos de Dios. Lo que dice en hebreo es recordar que el hebreo va de derecha a izquierda, así que si estás viendo las diapositivas aquí, recuerda que todos los idiomas van hacia Jerusalén. Las naciones que están al este de Jerusalén van de derecha a izquierda, el idioma. Las naciones que están al oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. Así que hebreo, arameo, árabe, sánscrito van de derecha a izquierda. En fin, si estás leyendo el hebreo aquí, reconoce que va de derecha a izquierda. Elohim. Hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios, Elohim es un término. Eso siempre se usa para una creación directa de Dios. Adán fue una creación directa de Dios. Tú y yo, en lo natural, no lo somos. Somos hijos de Adán. Ese es nuestro problema. De eso trata el libro de Romanos. Y take it. Pero todos los que le recibieron, les dio el poder para convertirse en hijos de Dios. El término tiene un significado técnico, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, este término en hebreo, en Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7, siempre se usa para los ángeles porque son una creación directa de Dios. En el Nuevo Testamento, también Lucas 20.36.
También el libro de Enoch. No malinterpreto mi uso de esto como cita aquí. El libro de Enoch fue muy popular desde aproximadamente el siglo V antes de Cristo y el siglo V después. No es un libro inspirado. No lo trataría así, pero es útil para entender el vocabulario y la gramática de la época. Y claramente, libro de Enoch. Puede que este término también se use allí para referirse a los ángeles, y trata mucho sobre ello. La Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas que pasaron del hebreo al griego. Si fueras judío viviendo en la época, digamos, del siglos II antes de Cristo, la lengua impuesta a nivel mundial, la lengua comercial, era el griego. Gracias a Alejandro Magno y a sus seguidores, ese era el lenguaje común, si fueras judío. En los negocios en cualquier parte del mundo, tenías que hablar griego para sobrevivir. Puede que conocieras el hebreo por motivos religiosos, pero para el judío en aquellos días, el hebreo era lo que el latín es hoy para un católico, básicamente un idioma para fines religiosos. Así que, una de las cosas que si eras judío en aquellos días, lo que te habría gustado es tener una copia de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, en griego, para poder leerlo. Y por eso, bajo Ptolomeo Filadelfo, financió la traducción de las escrituras hebreas al griego, comenzó alrededor de febrero, terminó alrededor de febrero, y el resultado de ese trabajo obtuvo a 70 de los principales eruditos. La palabra Septuaginta es solo 70, una palabra elegante para una palabra griega para 70. Consiguió que los 70 mejores eruditos realizaran la traducción. Tardó unos 15 años, y el resultado de eso, tenemos copias, y se conoce como la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y nos da el beneficio de la precisión del griego en algunos de estos temas, así que es un recurso muy, muy poderoso para los académicos. Y la Septuaginta también deja claro que estamos tratando aquí con ángeles, tal y como los pensamos. Ahora, en Génesis 6, sucedió cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, y las tomaron sabias de todos los que eligieron. La palabra hijos de Dios, por supuesto, es Benei Hai Elohim, hijos de Dios, creación directa, término para ángeles, y a las hijas de los hombres. Por cierto, lo que realmente dice eso en los hebreos. Hijas de Adán. Menciono esto porque se han inventado algunas interpretaciones extrañas de este pasaje que se enseñan comúnmente en la mayoría de los seminarios. Y es trágico porque existe una visión de este pasaje que no tiene respaldo bíblico. Y hablaremos de eso porque te vas a topar con ello. Mucha gente piensa que esto es algo extraño y lo es. Es aún más extraño de lo que la mayoría imagina. Así que, ahora cuando llegas al versículo 4 del Génesis 6, decía, había Nefilim en la tierra en aquellos días. Y también después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, los mismos se convirtieron en los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Lo que parece indicar este versículo es que estos Nefilim eran hijos de una extraña unión. Los hijos de Dios, estos son ángeles, según la precisión hebrea aquí. Vinieron a las hijas de los hombres, hijas de Adán. Esto no es solo Caín, Seth y nada de eso. Esta es la hija, estas son hijas de hombres, y les dan hijos. Son esos niños los que son los Nephilim. Ahora bien, ¿qué demonios son los Nephilim? Esa palabra Nephilim es una palabra clave. Vamos a hablar mucho de eso. Nephilim significa los caídos. Proviene del verbo nephal, que significa caer, ser arrojado, caer, abandonar. Eso es lo que es un Nephilim, un desertor en cierto sentido. Lo que muestra el pasaje, y es muy difícil para mucha gente asimilarlo. Retrata a ángeles caídos. Estos no son los buenos. Recuerda cuando Satanás cayó, un tercio de los ángeles cayó con él. No todos, pero un grupo aparentemente, y hablaremos más de esto en un momento, decidió intentar crear una raza híbrida. Por convivencia. Pero no conozco la tecnología, no voy a entrar en eso. Pero aparentemente sí. Donde ves, los ángeles no pueden multiplicarse. Los ángeles son eternos. La reproducción es un proceso para los mortales. Pero al mismo tiempo, Satanás tiene un problema. Un tercio de los ángeles cayó con él, así que tiene una deficiencia de 2-1 en cualquier guerra que le venga. ¿Derecha? Tiene que encontrar la manera de fortalecerse. Puede que esto sea solo una conjetura que circula. Ahora descendientes de Nephilim, también se les llama los Ajibarim, los poderosos. Y ahora donde empieza a surgir la confusión es cuando este pasaje hebreo fue traducido al griego en la Septuaginta. La palabra que usaban para los Nephilim era gigantes. Suena a gigantes. Y resulta que eran gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra.
Gigantes viene de gigas, que significa nacido en la tierra. Así que en hebreo se les llama los caídos. En griego se les llama los nacidos en la tierra. Así que tengámoslo en cuenta. El hecho de que fueran gigantes es como un juego de palabras. Sí, éramos gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra. Tiene un significado diferente. Continuemos un poco más en el verso 9 del Génesis 6. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Y Noé caminó con Dios. Estrofas estupendas. Todos lo hemos leído, pero la mayoría de nosotros puede que no prestemos atención a lo que realmente está diciendo. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra perfecto en hebreo es tamín. Lo que significa es sin imperfecciones, sano, saludable, sin manchas, intacto. Lo que ese versículo parece indicar es que la genealogía de Noé estaba intacta. Esto viene justo después de los versos que hablan de estos extraños sucesos donde están estos ángeles caídos que han creado una especie de híbrido extraño. Pero Noah estuvo intacto en sus generaciones, y esa es una de las razones. Que Dios eligió a Noé, a sus 3 hijos y a sus 4 esposas para empezar de nuevo. El propósito del diluvio no era solo que hubiera pecado en la tierra. Lo hubo, y eso se enfatiza. Pero si el pecado trae el diluvio, ¿será mejor que consigamos chalecos salvavidas? No. Hay algo mucho más profundo ocurriendo. Para eso quiero sensibilizarte cuando hagas tu propio estudio y llegues a tus propias conclusiones, pero quiero que reconozcas que hay algo mucho más profundo en Dios. Es un problema que Dios estaba resolviendo, y es que la estrategia de Satanás era contaminar a la raza humana. Por cierto, si esta visión es correcta, os presento lo que a veces se llama la visión angelical del Génesis 6. Eso no se enseña en la mayoría de los seminarios, y volveré a ello en un momento. Pero si esa visión es correcta, como he sugerido a partir de la exégesis del hebreo en Génesis 6, se confirmará en el Nuevo Testamento al menos 2 veces, y lo es. Cuando llegues al libro de Judas, Jude hace una alusión a este mismo evento en los versículos 6 y 7. Jude es solo un capítulo. Pero en los versículos 6 y 7, Judas escribe, y los ángeles, y por cierto, esto está en griego, así que no es ambiguo, y los ángeles que no guardaron su primer estado, pero dejaron su propio hogar. Ha reservado cadenas eternas bajo la oscuridad, bajo el juicio de aquel gran día, así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades que las rodean, de igual manera, se entregan a la fornicación y persiguen carne extraña como ejemplo. La venganza del fuego eterno. Jude está hablando de juzgar a los malos. Y menciona entre estas cosas estos ángeles que pecaron en Génesis 6. Estos ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia vivienda, los ha reservado en cadenas eternas. Estos ángeles que participaron en Génesis 6 aparentemente están encadenados esperando un juicio especial. Habla de eso. Peter hablará de eso en un minuto. Y él, incluso Jude, pide añadir algo más aquí. Hace una comparación entre los pecados de Sodoma y Gomorra y los pecados de estos ángeles, ya que estaban haciendo aquello que es antinatural. Sodoma y Gomorra, homosexualidad. Todos estamos familiarizados con eso. Incluso cuando Sodoma, Gomorra y las ciudades que los rodean de manera similar, entregarse a la fornicación y perseguir carne extraña, son un ejemplo que sufre la venganza de fuego eterno. Está usando eso como ejemplo adicional, agrupando a los ángeles con él. Los ángeles buscaron carne extraña, al igual que Sodoma y Gomorra. Ambos están reservados para un juicio especial. ¿Me sigues? Puedes leerlo. Échale un vistazo tú mismo. Esa es una confirmación. Eso es en Jude. Vamos a echar un vistazo. Verás, dejaron su propia habitación. Volveremos a eso en un momento. Y perseguir carne extraña es la ilusión aquí. Hacemos el segundo capítulo de Pedro, versículos 4 y 5. Segundo, Peter. En la segunda carta de Pedro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero hazlas en el Tártaro. En tu Biblia inglesa se traduce como infierno, pero la palabra griega es Tártaro. Es el único lugar donde esa palabra aparece en la Biblia. Volveré a eso. Si Dios no perdonara a los ángeles que pecaron, sino que los arrojara al Tártaro y los entregara a cadenas de tinieblas para que se reservaran en el juicio, y no perdonara al viejo mundo, sino que salvó a Noé, y sigue. Así que Peter hace un par de cosas aquí. Vuelve a aludir a los ángeles que pecaron. Son arrojados al Tártaro. Eso es que te contaré más sobre eso en un momento. Y se les reserva para un juicio final, y no perdonaron al viejo mundo, sino salvaron a Noé. En otras palabras, relaciona ese evento con los días de Noé.
Así que no solo confirma el Génesis 6, sino que también lo relaciona con los días de Noé. Bien, la palabra tártaro merece comentario. El problema con esta palabra es que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, pero sí aparece en la literatura griega. Es el término griego para la oscura morada de la desgracia. Es el pozo de oscuridad en el mundo invisible. Aparece, por ejemplo, en la Ilíada de Homero, donde el Tártaro está tan lejos por debajo del Hades como la tierra está bajo el cielo. ¿Dónde está Tartarus? No lo sé, y no quiero averiguarlo. Así que, Tártaro era un término para un especial profundo. Así es, porque se consideraba tan lejos, bajo el Hades, como la tierra bajo el cielo. Así que es donde estos ángeles están encadenados hasta el último momento. Ahora, si estudias la mitología griega clásica, te encuentras con los titanes. Estas criaturas en su mito, en las leyendas mitológicas, eran en parte terrestres y en parte celestiales. Se rebelaron contra su padre, Urano. Y tras un prolongado combate, fueron derrotados por Zeus y condenados. ¿Dónde? Hacia el Tártaro. ¿Ves una elaboración paralela aquí? Te voy a sugerir que las leyendas de los antiguos griegos. Encarnar. La verdad de lo que realmente ocurrió en el pasado, que había unas criaturas extrañas generando híbridos que los griegos llamaban titanes. Y vemos a Zeus en muchas formas. Vemos. Atlas y Hércules. Atlas y Hércules, de la mitología griega, eran lo que se llamaría en el Nefilim hebreo. Descendencia de matrimonios mixtos entre un dios y una mujer, y así. Ahora bien, estas leyendas obviamente las vemos en la cultura sumeria, en Asiria, en Egipto. Te mostraré algunas cosas, en los incas, los mayas, la epopeya de Gilgamesh, en la mitología persa, y desde luego en la mitología griega, que la mayoría de nosotros, como productos de la civilización occidental, conocemos también en la India, Bolivia, islas del Mar del Sur. Cada una de estas culturas, incluidos los indios americanos, todas y cada una de estas culturas tienen leyendas sobre el pueblo de las estrellas. Estas personas que llegaron, estos dioses o semidioses, lo que sea, venían y convivían con mujeres y producían híbridos. Descubro por algunos supuestos expertos en la cultura indígena americana que esto de levantar la mano diciendo cómo eso es Hollywood. Pero lo que aparentemente era la práctica, cuando conocían a un desconocido, era levantar las manos para poder contar los dedos. Tenían un terror por las personas de 6 dedos. Y si vas a las ruinas de Chaca, Nuevo México, una de las exposiciones que quieres ver son los famosos pictogramas. Y entre esos pictogramas encontrarás la temible mano de 6 dedos como parte de ella. Luego me topé con otra cosa. Es como que los indios Pawnee tienen una cuenta que Bill, ¿recuerdas? Buffalo Bill. Su nombre real es William Cody. Escribió su autobiografía en 1920. Un tipo muy pintoresco. Puedes conseguir su libro, es popular, pero hay una cita interesante en su libro The Bill by Buffalo Bill. Bill Cody, publicado en 1920, dice que mientras estábamos en las dunas de arena explorando el territorio de Niobrara, los indios Pawnee trajeron al campamento unos huesos muy grandes, uno de los cuales el cirujano de la expedición declaró que era el fémur de un ser humano. Los indios decían que los huesos eran de una raza de personas que hacía mucho tiempo vivieron en ese país. Decían que estas personas eran 3 veces más grandes que un hombre actual. Y eran tan rápidos y fuertes que podían correr al lado de un búfalo, y cogiendo al animal con un brazo, podían arrancarle una pata y comérselo mientras corrían. No sé qué pensar de eso. Está ahí en su autobiografía. Se publica en 1920. No creo que le preocuparan los ovnis ni nada por el estilo, pero es una alusión interesante a las lecciones indias. En el país primitivo, Ashur, siempre hablan del dios volador de Ashur. Este diagrama lo ves en muchos de los monumentos antiguos de un hombre con arco, algo como Nimrod quizás. Las y las alas. Y esto se ve en los monumentos. Aquí tienes un ejemplo de ellas. Al recorrer Egipto, esto es una instantánea en una de las tumbas de, creo que es Ramsés II, pero se ve en todas. Lo notarás en los encabezados de estos pasajes. De nuevo, ves como un disco volador se mueve una y otra vez. Mientras atraviesas Egipto, mira los encabezados de muchos de estos monumentos. Miras hacia arriba, y siempre ves el disco volador, a veces con la serpiente involucrada. Y, ¿lo ves? Una y otra vez. A veces, ves una persona involucrada en estos, e incluso encuentras el disco siendo transportado de un lugar a otro. Así que,
Esto parece algo más que un simple símbolo de un icono que están adorando. Bueno, dices, Chuck, esta vista angelical es un poco extraña. No lo había oído antes. Sabes, cuando se publicó nuestro libro, recibí llamadas telefónicas de altos ejecutivos de algunas editoriales cristianas que estaban enfadados, no conmigo, por su formación en seminarios, porque muchos de ellos son graduados de seminarios y nunca les enseñaron la visión angelical. Y eso es inquietante. Puede que no estés de acuerdo, pero aún así debería enseñarse como una de las opiniones alternativas. Lo que la mayoría de la gente ha enseñado, lo encontrarás en muchos manuales bíblicos, las llamadas líneas de la visión de Set. La idea de que somos los hijos de Dios realmente se refiere a la línea de Set, el liderazgo de la línea de Set. Y las hijas de Adán realmente significan las hijas de Caín, no Set. Y el pecado que es dominante, ahí está su fracaso en mantener la separación. Ese es el concepto. Ahora bien, no explica cómo la descendencia de estas uniones dio lugar a estas extrañas criaturas. Sabes, si tienes una Mary creyente e incrédula, puede que tengan monstruos, pero no son monstruos. Bien, La visión completa de las llamadas líneas de Seth surgió en el siglo V en la iglesia primitiva. Celso y Julián el Apóstata usaron la creencia tradicional. Verás, esta creencia que te he mostrado fue enseñada por la furia de los rabinos en el periodo del Antiguo Testamento y también por la iglesia primitiva hasta el siglo V. Pero Julio Celso y Julián el Apóstata usaron la creencia tradicional para atacar el cristianismo. Se burlaban de esas personas que pensaban que los ángeles lo hacían y cosas así, la atacaron. Julio el Africano recurrió a esta idea setita como un terreno más cómodo. Más gente lo encuentra menos inquietante, y solo Cirilo de Alejandro lo usó para repudiar la postura ortodoxa. Agustín llega, que fue una influencia profunda y realizó muchísimas cosas grandiosas. Trató con varias herejías, pero por supuesto abrazó la serie setita. Lo hicieron ortodoxo. Y así, esta visión de esta línea de Seth prevaleció en toda la iglesia medieval. No es hasta que vuelves al texto y haces los deberes que empiezas a darte cuenta de que la línea de Seth no tiene absolutamente ningún respaldo bíblico. El texto en sí, los hijos de Dios, nunca se usa para los creyentes en el Antiguo Testamento. Eso es algo forzado. Seth no era Dios. Caín no era Adán. Los hijos de Dios no son los hijos de Seth. Y las hijas de Adán no eran solo hijas de Caín. Son ambas cosas. Que si reconoces que los dos primeros versículos son una sola frase, mucho de eso se vuelve muy obvio. Y si hay hijas de hombres, ¿dónde están las hijas de Elohim? Si hay hijos de Elohim, ¿dónde están las hijas de Elohim? Así que te preguntas qué es lo que no se menciona en absoluto. Se ignora la antítesis gramatical y no entraré en eso aquí. Pero esta idea de mantener la separación no ocurre hasta el capítulo 11 del Génesis, no el 6. 5 capítulos después. Tenemos la Babel y todo eso. La separación. Se impone a Isaac y sus seguidores, no a Ismael y los demás. Fueron Isaac y Jacob quienes recibieron la orden de mantenerse separados, y eso no se impuso a Set y Caín. Todo eso es forzado. De hecho, Génesis 6, versículo 12 dice que toda carne fue corrompida. Así que la idea de que las líneas de Set eran los buenos, la línea de Caín eran los malos, es forzada. No es de eso de lo que se trata. Verás, la divinidad inferida de Set es forzada. ¿Por qué solo se salvaron los 8 de Enoch y Noé? ¿Eran solo buenos? No. Es la gracia de Dios, por supuesto. Tomaron esposas que eligieron, lo que implica ciertas funciones forzantes aquí. Y si eso es todo, si Seth era tan bueno, ¿por qué perecieron en la inundación? No ve, no encaja. Y Enosh, por cierto, Enosh es el hijo de Seth quien inició la rebeldía a Dios. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso por mala traducción. El juez 4:26 debía leer. Entonces, los hombres empezaron a profanar, no invocar, profanar el nombre del Señor. Así se traduce el objetivo de Onkelos, el objetivo de Jonatán, los principales rabinos hebreos, y el resto, y por supuesto, Jerome. Así que, las hijas de Caín, esto no es un subconjunto de las hijas de Adán. No hay base para eso. Y los cananeos no eran necesariamente sin Dios. Sabes, siempre me pregunté en Génesis 4 por qué tenemos la genealogía de Caín. Porque todos van a perecer en la inundación. ¿Por qué la Escritura nos da la genealogía? Bueno, puede haber otras razones, pero una es que si lees los nombres, encuentras el nombre de Dios en ellos. Da la impresión de que Caín mató a su hermano. Sí, pero crió a sus hijos y nietos para adorar a Dios. Era un tipo divino, y los nombres lo demuestran. Así que la idea de que los descendientes de Caín eran malos es una invención de la investigación moderna. ¿Y por qué son solo hijas de Caín? ¿Eran las hijas de Seth tan poco atractivas? ¿Qué pasa aquí?
Así que eso es, por supuesto. Y por supuesto, la sentencia de muerte de esta teoría es la descendencia antinatural. ¿Qué eran entonces los Nefilim? Verás, eran descendientes sobrenaturales, los hombres poderosos, los galimatías. ¿Significa eso que solo hay cromosomas X entre los setitas? No se registran mujeres de renombre. Y lo que realmente hacía tan distintiva la genealogía de Noah era que no estaba contaminada por estos acontecimientos. Y como señalé, tenemos estas confirmaciones del Nuevo Testamento. Hemos revisado varios de ellos y no entraré en detalles aquí. La visión del ángel era una visión rabínica tradicional en el Antiguo Testamento. El libro de Enoch es solo un ejemplo de su sistema de creencias, lo enfatiza. El testimonio de los 12 patriarcas no son libros inspirados, pero sí reflejan el pensamiento de la época. Josefo lo entendió claramente. La Septuaginta lo deja claro. Los padres de la iglesia de los primeros siglos, Fiol, Justino Mártir, Ireneo, y el resto enseñaron esto. Erudición moderna, Pembroke, Dehaan, McIntosh, Delitzsch, Gabelin, Arthur Pink, Donald Barnhouse, a quien respeto mucho, Henry Morris, Merrill Unger, Arnold Fruchtenbaum, un erudito magnífico, Hal Lindsey, Chuck Smith, otros. La investigación moderna reconoce la visión angelical. La visión Cephi es que el propio texto lo destruye. La separación inferida es un disparate. La divinidad inferida es forzada. El sustituto cananeo inferido de los adamitas no es que esto es forzado. Sin embargo, la descendencia antinatural que se implica es la muerte, y la muerte de la visión en mi opinión. Por supuesto, el Nuevo Testamento, Judas y el segundo Pedro lo clavan. Pero hay otro problema al entrar en esto, no solo para este estudio. Es importante que lo entendamos. Que los Nefilim no estaban confinados antes del diluvio. No sabemos cómo surgieron, pero fueron Nefilim después del diluvio cuando Josh envió a las 12 tribus. En Números 13, versículo 33, se encontraron con los Nefilim en la tierra. ¿Quién construyó las pirámides? Esa es otra pregunta secundaria rápida aquí. ¿Quién construyó las pirámides? La Gran Pirámide de Giza, el Stonehenge en Gran Bretaña y el Círculo de los Refaimes en el Golán. Y están en los altos del Golán. Descubrimos un monumento inexplorado que descubrimos allí arriba que se llama Gilgal Rephaim. ¿Quiénes son los Rephaim? Y el círculo de Rephaim tiene 5 círculos y piedras de 20 toneladas con un diámetro de unos 155 metros, datado alrededor del 3000 a.C. Está construido sobre una meseta plana, y por cierto solo puedes detectar su arquitectura desde arriba extrañamente y así sucesivamente. Hay otros que también lo son si sobrevuelas esa zona ves las pistas de otros. Estas nunca se han explorado. Y el punto que quiero transmitir. Me sorprendió darme cuenta de que esto no es simplemente un estudio de la historia antigua del Antiguo Testamento. Es fundamental entender si vas a entender tu Biblia y la profecía. Tienes que entender que después son Nefilim. El diluvio. En el cuarto Génesis dice que sí hubo Nefilim en aquellos días y también después, incluso lo insinúa ahí mismo. En Génesis 14 y 15 descubrimos que hay al menos 4 tribus, los Rephaim, los Imim, los Hurem y los Samsunim, a quienes Josué recibió la orden de eliminar a todo hombre, mujer y niño. Vaya, eso suena a genocidio. Fue. Porque teníamos lo mismo. Esta vez no es una inundación. Era una situación local. Y Arba, Anak y sus 7 hijos, los Anakim, no solo se mencionan en la Biblia, sino también en Egipto, por cierto. Se encontraron en Canaán. Números 3633, 34. Se encontraron en Canaán. Números 3633, 310, 3H, UR, 33, 33, 363. Cuando volvieron, Joshua y Caleb tenían un buen informe. Los otros 10 dijeron, oye, hay Nefilim en la tierra. Esa es la palabra que usaron. Eran gigantes. Somos como saltamontes a su vista. No es una exageración. Tenían motivos para estar aterrorizados. Obviamente, Josué y Caleb tenían fe en Dios. Estamos, ya sabes, Dios está de nuestro lado. Vamos. Pero es fácil menospreciar a los otros 10 chicos. Hay que entender que por un lado tenían alguna razón para ser precavidos. En Deuteronomio 3 y Josué 12 nos encontramos con Og, el rey de Basán. Es el rey de los gigantes, el Rephaim. Goliat. Recuerda que tenía 4 hermanos. Por eso David cogió 5 piedras al cruzar el arroyo. ¿Por qué? Está preparado para los 5 chicos. Chicos. Verás, una de las cosas es que puedes recorrer toda la Biblia y estudiar la Biblia en términos de la estrategia de Satanás para intentar frustrar el plan de Dios. Y cuando Dios indica que ese plan redentor va a venir de la semilla de la mujer, empieza a atacar la línea de Adán en Génesis 6 con los Nefilimes, y esa es, por supuesto, la respuesta de Dios al diluvio. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ahora Abraham es el único que se destaca.
A medida que Dios refina la visión con más precisión de cómo va a funcionar su plan, permite que Satanás centre su ataque. Cuando llaman a Abraham, Abraham es señalado para Satanás. Travesura. La hambruna en Génesis 50, la destrucción de la línea masculina en Éxodo 1, el intento de Satanás de frustrar. Cuando se levantan, la persecución del faraón. En el Éxodo, era ahora. Cuando Dios llama a Abraham, le dice en Génesis 1017 y 17 que allí va a dejar, y 4 siglos después vendrán sus descendientes. Bueno, eso le hace saber a Satanás que tiene 4 siglos para plantar un campo de minas. Y eso es con lo que estamos tratando aquí en el Rephaim, en la tierra. Y cuando Dios llama a David en 2 Samuel 7, permite que Satanás se centre en David. Y los ataques a la línea de David, Jerónimo mata a sus hermanos en la 2 Crónicas 21. Los árabes mataron a todos menos a uno, a Saría. Atalaya mata a todos menos a Joash en la 2 Crónicas 22. Cada vez que intentan eliminar toda la línea real, algún sirviente esconde un bebé, lo que sea, siempre se escapa. Y Ezequías, Isaías 36 y 38. Otro ejemplo. Cuando llegamos al periodo persa, aquí está Hamán intentando eliminar a todos los judíos, aniquilar a todos los judíos. Y esa es la estrategia de Satanás para intentar frustrar el plan de Dios. De no ser por Mardoqueo y Esther, parecería que podría haberlo conseguido. Y estrategias del Nuevo Testamento. Recuerda el miedo de José cuando se enteró de que María estaba embarazada. La encerraron en privado. Dios dice que no. No hagas eso. Eso forma parte de mi programa. El intento de Herodes cuando acaba con todos los bebés en Belén. Es el intento de Satanás de borrar el plan de Dios en Nazaret. Lucas 4, cuando Jesús usa a Isaías como su mandato para su ministerio, Isaías 61, vamos a lanzarle por un acantilado, pero se escapa. En Marcos 4 y Lucas 8 hay tormentas en el mar, y creo que ambas son sobrenaturales. Por eso Jesús reprendió al mar y demás. Y por supuesto, el último obstáculo fue la cruz. La cruz. Y todo esto se resume en el capítulo 12 del Apocalipsis. Puedes estudiarlo detenidamente allí. Pero el punto principal de todo esto es que Satanás aún no ha terminado. Y puede que eso sea lo que son los ovnis y son un preámbulo. Por cierto, ¿qué tienen en común los Altos del Golán, Hebrón y la Franja de Gaza? Siempre en las noticias del día. ¿Derecha? Estas son las zonas en las que Josué no logró exterminar a los Rephaim. La palabra Rephaim significa los muertos vivientes. Isaías 26:14 dice que no pueden ser resucitados. Son criaturas extrañas. Y es interesante si estudias las fortalezas a la que no lograron derrotar. Verás que son esas mismas regiones que son los territorios, los llamados Cisjordania, que están en disputa hoy en día. Me parece fascinante. Si Josué no es Josué, sino sus descendientes no supieron abordar estos problemas, y los han perseguido hasta hoy. El Golán se llamaba Basán, y dice que, cuando Jesús está colgado en la cruz en el Salmo 22, versículo 12, dice algo extraño. Dice, muchos toros me han rodeado. Los toros fuertes de Basán me han acosado por todas partes. No tengo ni idea de qué significa eso, pero sospecho que no se refiere al ganado. Creo que está hablando de algún tipo de opresión demoníaca que está involucrada. Creo que es una ilusión para los Rephaim. Hablemos un poco sobre la naturaleza de los ángeles, porque esa es realmente la raíz de este problema. Sabes, aprendemos mucho sobre los ángeles mirando la Biblia. Siempre aparecen en forma humana, parecen humanos. De hecho, mucha gente los entretiene sin saberlo, como descubrimos. Sodoma y Gomorra, los homosexuales iban tras ellos. Eso te dice algo, no quiero ser demasiado explícito aquí. Y en la resurrección y en la ascensión, siempre hay un par de ángeles, y son como hombres. Parecen hombres aquí parados. Hablaron. Tomaban a los hombres de la mano, comían con ellos. Son capaces de combate físico directo. La Pascua, en Egipto, fue dirigida por un ángel de la muerte. En el libro de Por el segundo rey, la matanza de 185,000 sirios. Un ángel tras la noche masacra a 185,000 sirios. No te metas con ángeles. Y ahora no se casan en el cielo. Ahora que esa es una frase, por cierto, estoy haciendo un contraste aquí con que los demonios del Nuevo Testamento no son así. Aparentemente son impotentes, salvo en la medida en que pueden encarnar a una persona. No son como ángeles. No pienses en distinguir entre los ángeles caídos, los malos y los demonios.
Aparentemente los demonios son espíritus desmembrados que buscan encarnación. Los ángeles no tienen ese problema. Aparentemente pueden materializarlo a través de toda la escritura. Los vemos así. Sabemos que no se casan. Porque la pregunta que todos se hacen es, ¿pueden los ángeles tener sexo? Las escrituras dicen que no. No. No dice eso. Jesús dice porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios. Está hablando de que en los cuerpos de resurrección no tenemos sexo porque somos inmortales, no hay procreación, no hay ningún problema de reproducción, y ángeles, aquí habla de los ángeles de Dios en el cielo. No especularía sobre las tecnologías disponibles para un ángel que cae. Y eso es con lo que estamos tratando aquí. Ahora hay una palabra extraña que pasa por alto entre los estudiosos. En general, y he participado en algunos problemas de traducción sobre este mismo tema. Hay una palabra llamada oiketeriano, y se refiere al cuerpo como el lugar de morada del espíritu. Solo aparece 2 veces en las escrituras y es muy interesante dónde ocurre. Ocurre en Jude 6, y es la palabra que describe de qué se desnudaron los ángeles caídos. Y en 2 Corintios 5:2 se habla de que alude al cuerpo celestial que tú y yo como creyentes aspirar a que te vestís. La misma palabra, oiketeriano. Creo que es un término técnico que los estudiosos pasan por alto. En el 6 y 7 de junio, dice cuando los ángeles que no guardaron su primera propiedad abandonaron su propia vivienda. Esa palabra habitabilidad es oiketerion. Se desnudaron de el cuerpo que se les dio para entregarse a esta travesura en Génesis 6. Los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia morada. Él ha reservado cadenas eternas bajo la oscuridad en el juicio de aquel gran día. Incluso como Sodoma y Gomorra, ya pasamos por eso antes. La palabra está bien, Terry. En 2 Corintios 5, 1 y 2. Pablo les dice a los corintios, porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se disolviera, tendríamos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando sinceramente ser vestidos con nuestra casa, que viene del cielo. La palabra casa traducida es oiketerion. Eso que esos ángeles abandonan es a lo que aspiramos, ese tipo de hábito, por así decirlo. Oiketeriano otra vez. En fin, hablemos de otra cosa que ya hablamos antes y que mencionamos antes, deberíamos hablar. Abducciones alienígenas. ¿Sabes? Lo inquietante es que hay que seguir. Una avalancha de casos que se están reportando y que son demasiado extraños para tomarse en serio. Por un lado, pero son demasiado frecuentes y constantes como para ignorarlas. Se han publicado estimaciones del 1 al 3% de nuestra población en revistas profesionales. Todos los episodios extraños parecen involucrar la implantación o la extracción de fetos humanos como tema principal. Parece que si estas criaturas son reales, están muy preocupadas por el proceso reproductivo humano. Y eso nos hace preguntarnos, ¿podría esto estar llevando a una repetición de los extraños eventos del Génesis 6? ¿Es posible? Que esta es la pista que se incluye en el comentario de Jesús, ya que los días de Noé fueron así los días de la venida de algún hombre. El Dr. John Max, ganador del premio Pulitzer. M.D. jefe de psiquiatría del hospital de Harvard allí. Y ha escrito sobre esta zona. Dice que la idea de que hombres, mujeres y niños pueden ser sacados en contra de su voluntad de sus hogares, coches o patios escolares por extraños seres humanoides, elevados a naves espaciales y sometidos a procedimientos intrusivos y amenazantes. Es tan aterrador, y sin embargo tan devastador para nuestras nociones de lo que es posible en nuestro universo, que la realidad del fenómeno ha sido en gran medida rechazada de plano o distorsionada, de forma extraña, en la mayoría de los relatos mediáticos. Esto es totalmente comprensible, dada la naturaleza perturbadora de los secuestros por ovnis y nuestras nociones predominantes sobre la realidad. Sin embargo, el hecho es que durante 30 años y posiblemente miles de personas que parecen sinceras y en pleno uso de sus facultades mentales y que no buscan ningún beneficio personal de sus historias, han estado ofreciendo a quienes escuchan informes constantes precisamente de estos hechos. Por cierto, John Mack ha tratado personalmente 76 casos. Ha perfilado a otros. Son personas con una inteligencia superior a la media, sin antecedentes psiquiátricos que claramente están sujetas a algún tipo de trauma. Y hubo una conferencia sobre este fenómeno de los secuestros en el MIT. Y John Mack fue uno de los copresidentes de esa conferencia. Y dice, si lo que estos secuestrados dicen que les está pasando no está pasando, ¿qué está pasando? Preguntándome, ¿qué está pasando realmente aquí?
Aquí está el reto de Mac a los profesionales que estaban allí reunidos. El alto grado de coherencia de las historias. La ausencia de cualquier enfermedad psiquiátrica previa. Cambios físicos en las lesiones. Algunas de estas personas tienen cicatrices por los procedimientos y yo mismo he encontrado una en ese caso. Presenciado de forma independiente por otros mientras se producen los secuestros. No hay muchas, pero sí unas pocas. La implicación de niños pequeños es preocupante. No es probable que pudieran ser condicionados por, ya sabes, Bueno, sigamos. La llegada al engaño cósmico. ¿Cuál es la mayor mentira de todas? Sabes, es interesante. Todo esto comenzó en Génesis 3, cuando Dios declaró la guerra a Satanás. Él dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, y él te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Todos, y de este versículo, obtenemos uno de los títulos mesiánicos de Cristo, la semilla de la mujer, que muchos pasan por alto. Aquí se mencionan dos semillas. La otra semilla es la semilla de la serpiente. Y así tenemos la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y la semilla de la serpiente encontramos todo tipo de modismos. El dragón rojo en Apocalipsis 12, el líder mundial que se avecina, como a veces lo llamo, el falso profeta en Apocalipsis 13. Estas fuerzas siguen trabajando y están por detrás de las potencias mundiales hoy en día. Echa un vistazo a Daniel 10 y entiende realmente lo que está pasando ahí. Todos hemos estudiado Daniel 2 y la secuencia de naciones o imperios, debo decir, que se retomaron en Daniel 7, el león alado, el oso de un lado, el leopardo, la bestia atarilada, los principios. De nuevo, Babilonia, Persia, Grecia, Roma 1 y 2. Ya hemos pasado por eso en nuestros estudios proféticos. La mayoría reconoce que la mezcla de hierro y arcilla es el Imperio Romano. No confundas eso con Europa Occidental. El Imperio Romano parte 1 y parte 2. Bueno, vivimos en un mundo donde está pasando en este mundo. Hay un nuevo orden mundial. Un mundo sin fronteras es el concepto. El fin del Estado-nación independiente. El multiculturalismo está de moda. Deja tu fe en la puerta. Todos vamos a llegar a un acuerdo. Y todo esto se dirige hacia un gobierno socialista centralizado. Y hay un par de funciones de forzamiento. Todo amante de la libertad por persona considera esto una anatema, salvo que el problema es que no hay forma de evitarlo. La proliferación nuclear forma parte de ello. Ahora mismo estamos al borde de una guerra nuclear precisamente por este problema. Pero hay otra función de forzamiento de la que nadie habla. La posibilidad de que, en última instancia, aún no se convierta en una amenaza cósmica de algún tipo. Dices, Chuck, que eso es muy exagerado. Eso es algo marginal. ¿Realmente? Hablemos de la arcilla fangosa. Ya sabes, Daniel en la famosa visión de Daniel de la imagen del metal y modil. La última fase fue, por supuesto, el hierro, mezclado con arcilla, los 10 dedos. ¿Qué es la arcilla de cigarro? La arcilla de Miri es arcilla hecha de fango o polvo, por así decirlo. Y todo el mundo habla de la arcilla en los 10 dedos de la imaginería de Daniel. Nadie, yo también soy culpable, prestó atención a la explicación de Daniel sobre ello. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 43, él explica todo. Él está interpretando la misión por ti. Cuando llega a esto, en el versículo 43 dice, mientras viste el hierro mezclado con arcilla fangosa, se mezclarán con la semilla de los hombres, pero no se pegarán entre sí y así sucesivamente. Sabes, esa frase, la he leído 100 veces en los últimos 30 años y no me he dado cuenta hasta este estudio en profundidad. Ellos, la arcilla lodosa, se refiere a un ellos. Es un pronombre personal. Se mezclarán con la semilla de los hombres. Para mezclarse con la semilla de los hombres, tienen que ser algo distinto a la semilla de los hombres, o no tiene sentido gramatical ni lógico. Así que, las que van a relacionarse no son la semilla de los hombres. ¿Podría ser esto una pista de alguna travesura en los tiempos finales análoga a la travesura en Génesis 6? Eso creo. Se mezclarán con la semilla de los hombres. Vaya, ahí está mirándome, me mira fijamente. Bueno, hablando de ovnis en los tiempos finales, recuerdo a Walter Martin. Estuve en su consejo durante muchos años. Mi pareja y yo fuimos los que lo trajimos a la costa oeste. Y nosotros por su muy crítico. Ya sabes, el Ministerio de Religiones Comparadas, intentamos mantenerlo alejado de este tema, porque pensábamos que desacreditaría su ministerio. Hoy en día, no dudo por dos razones. Una es que no tengo nada que perder. Probablemente mi ministerio sea desacreditado de todos modos. Pero también los tiempos están un poco más lúcidos últimamente. Pero en cualquier caso, recuerdo que Walter usó cualquier excusa. Llegaría a Luke 21:26 y citaría esto. El corazón de los hombres les falla por miedo y cuidando de esas cosas que están llegando a la tierra. Y siempre que hacía eso, hacía un gesto con la mano.
El corazón del hombre falla por miedo y cuida de esas cosas que vienen a la tierra. Y él quiere que haga un platillo invertido con la mano mientras aterrizaba. Dijo, y solo hizo un gesto con la señal. Él vio ovnis aquí, y por los poderes del cielo serán sacudidos. Y no digo que se equivoque, pero solíamos sonreír siempre. Walter, deja ese tema. En fin, pero el gran engaño que se avecina, Jesús abre y cierra su cosa de Mateo 24. Dice, surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas en la medida en que, si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. ¿Qué te va a proteger? ¿Tu formación intelectual? ¿Tus conocimientos de física? No es posible. No es posible. Si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. Lo único que puede salvarte de este engaño es tu condición espiritual al estar en Cristo. Mostrarán grandes señales y maravillas. Van a hacer cosas que van a violar el aparente conocimiento de la realidad. Podemos seguir a Tesalonicenses. Pablo, en el segundo libro de Tesalonicenses, dice mucho sobre esto. Dice que el misterio de la iniquidad ya funciona. Solo quien ahora obstaculiza lo hará hasta que le aparten. Y entonces se revelará el malvado, cuya venida es después de la obra de Satanás con todo poder, señales y maravillas mentirosas. El malvado va a hacer milagros. Prepárate para que algún líder político resucite a la gente. No estamos preparados para eso. El misterio, ¿ves? Creo que la restricción está restringiendo mucho más de lo que tú y yo imaginamos, más de lo que podemos imaginar. Creo que después del rapto esto se va a poner muy extraño. Va a ser algo muy fuera de lugar. ¿De dónde sale este malvado? A muchos les sorprende darse cuenta de que la Escritura nos dice en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17. Apocalipsis 11, versículo 7. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que ascendió del abismo sin fondo hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿De dónde viene este tipo? De fuera de Jebusa. Así que no es solo un líder político que resulta ser algo dotado. No. Este tipo está empoderado por el propio Satanás, y está saliendo del abuso él mismo. Llegas a Apocalipsis 17, la bestia que viste era y no es ascenderá del abismo sin fondo, irá a la perdición. Y los que habitan en la tierra se preguntarán de quién no están escritos en el libro de la vida. Lo único que puede protegerte de todo esto es tu posición en Cristo. Así continúa en el segundo Tesalonicenses. ¿Y por qué no recibieron el amor de la verdad para salvarse para esta causa? Dios les enviará una fuerte ilusión de que deberían creer la mentira. No des por hecho que si lo haces puedes salvar después del rapto. La gente será salvada tras el rapto. Pero si has tenido una oportunidad y has rechazado la redención de Cristo, de esto se habla, porque no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Y por esta razón, Dios les enviará una fuerte ilusión de que deben creer la mentira. Ten cuidado. No juegues a ese juego. Si vas a aceptar a Cristo, hazlo ahora. No esperes o serás vulnerable al gran engaño. Ahora. La guerra más absurda se acerca. Siempre me aferro al Salmo 2. ¿Qué es un diálogo entre la Trinidad? ¿Por qué los paganos se enfurecen y la gente imagina algo vano? Los reyes de la tierra se establecieron, y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus bandas y despedagamos sus cortes. Y así sigue. Toda esta idea de que el mundo va a tomar las armas. Tomar las armas contra Dios mismo me asombra. Puedo entender que la gente no crea en Dios o lo rechace a Dios. Sí, no me imagino ir a por la guerra. Quiero decir, simplemente no tiene sentido. ¿Por qué el mundo iría tras yo? Creo que lo de los Nephilim lo explicará. ¿Sabes? Es curioso que los tipos alienígenas, si lees todo lo que vas, te arrastras por toda esta literatura. Dr. Mark Eastman, pasé mucho tiempo revisando todo eso. Descubrirás que emergen tres tipos de estas llamadas criaturas alienígenas. Los grises, esos son los diminutivos, cortos, pero siempre los ves en los medios de entretenimiento. Hay otro grupo que parece aparecer y que a veces se llama los nórdicos o los pleiadianos. Son unos 2 metros de altura. Son rubios, de ojos azules. Parecen personas. Podría estar cerca de nosotros ahora. Y hay un tercer grupo que es el más grotesco de todos, lo que a veces se llama los reptilianos. Estos son escamosos. Criaturas raras que parecen un refugio de alguna película de ciencia ficción de segunda clase. Hay cosas raras. Bueno, estos tres siempre aparecen. Es interesante. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Siempre me he preguntado cómo va el mundo a la guerra contra Dios. Y John nos dice, vi 3 espíritus impuros como ¿qué? Como las ranas que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta. Porque son los espíritus de los demonios que realizan milagros que se transmiten a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos en la batalla de ese gran día de Dios, Todopoderoso. Creo que Dios va a usar algún tipo de criaturas extrañas, demoníaca o lo que sea.
para arrastrar al mundo a este enfrentamiento que forma parte del clímax que abordan el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Bueno, ¿cuál es nuestro reto? Tú y yo. Vamos a terminar. Voy a darte una declaración que quiero que desafíes. No aceptes lo que digo o suspendes. Quiero que cuestiones lo que voy a decir, aunque lo creo sinceramente. Creo que tú y yo estamos siendo sumergidos en un periodo del que la Biblia dice más que cualquier otro periodo de la historia, incluyendo el tiempo en que Jesús caminó por Galilea o escaló las montañas de Judea. Eso es una afirmación absurda. Pero creo que tú y yo estamos siendo sumergidos en un periodo del que la Biblia dice más que todo, el periodo del Evangelio. Ahora monitorizamos y publicamos. Resumen y actualizaciones semanales sobre 10 tendencias estratégicas. Y podemos hacerlo en nuestra web y en nuestras publicaciones. Hay grandes temas proféticos sobre Israel, sobre Jerusalén, la reconstrucción del templo, sobre Babilonia, sobre la próxima invasión de Oriente Medio por parte de Rusia, Magog, si se quiere, el auge de China como superpotencia, el declive de Estados Unidos o llamaré el desafío americano. El superestado europeo que está emergiendo, el movimiento hacia una religión ecuménica mientras todo esto ocurre mientras el Papa abraza el Islam. Gobierno global, tal como vemos que las naciones luchan por. En esa dirección, y hay otra tendencia llamada el auge del ocultismo en los ovnis. Estate atento. Ahora bien, el problema definitivo, por supuesto, no es nada de esto. El problema final es que tú y yo poseemos un mensaje de origen extraterrestre, y es la única fuente competente para tratar estos asuntos extraterrestres. Y este disco que llamamos la Biblia, nos retrata como objetos de una guerra invisible. Y nuestro destino eterno depende de nuestra relación con el ganador de ese conflicto cósmico. ¿Y tú cuál es tu postura? ¿Cuál es su preparación para este encuentro? Y no puedes protegerte con tu intelecto. No puedes protegerte con tu base de conocimientos en el sentido tradicional. Es una batalla espiritual y tienes que entenderlo. Pablo nos dice que en Roma, en Efesios 6, versículos 12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los altos lugares. ¿Y cuál es tu remedio? Tu armadura espiritual. Efesios 6 detalla 7 elementos de la armadura que deben estar protegidos de verdad. Adopta la coraza de la rectitud. Los pies tienen los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Toma tu escudo de fe, yelmo de salvación, espada del Espíritu. Y no olvides tu oración de artillería pesada. Ahora, cada una de estas formas forma parte de tu armadura espiritual. 2 veces Pablo enfatizó: ponte toda la armadura de Dios, no solo tus piezas favoritas. Para eso tienes que saber cuáles son, y necesitas hacer un estudio muy profundo de cada uno de estos 6 elementos, y obviamente, o debería decir 7 elementos. No tenemos tiempo para eso aquí, pero te animo a comprometerte a hacer un estudio serio de estas cosas. Y no olvides el 7. Mucha gente se detiene en el versículo 17. No vayas al versículo 18. De acuerdo. Tenemos una línea directa, las 24 horas, a la sala del trono del universo, y está ansioso por saber de nosotros. Y lo llamamos oraciones. Esa es tu artillería pesada. Tenlo en cuenta. Ahora, estas tendencias estratégicas que monitorizamos en nuestra página web, Armas de Misa, cada una es una tendencia bíblica. Cada uno es una categoría estándar de recopilación de datos por parte de la comunidad de inteligencia, y tendemos a monitorizarlos. Armas de destrucción masiva, el auge del Islam, la lucha por Jerusalén, la invasión de Magog, el auge del superestado europeo, el ascenso de China. La biotecnología y la peste global son otro ejemplo. Religión ecuménica, gobierno global y el desafío americano. Ahora, cada una de estas tenemos los antecedentes activados. Cada uno de estos está en nuestra web y no se requiere contraseña. Puedes obtener tu experiencia simplemente marcando el perfil. También te daremos una actualización semanal una vez a la semana. Lo llamamos e-news. Si te registras en nuestra web, danos tu dirección de correo electrónico sin coste adicional. Puedes desactivarlo si quieres. Te enviaremos cada semana un resumen de página de lo que ocurrió esta semana que sea bíblicamente relevante, y te daremos los enlaces de quien lo sigue con competencia. Sin coste. Forma parte de nuestro ministerio hacerte consciente de los tiempos en los que vivimos y de sus ramificaciones espirituales. ¿Y qué haces además de esto? También publicamos probablemente de las cosas más populares que hemos hecho, aprender la Biblia en 24 horas. Está disponible en formato libro y también en CD-ROM con más de 1400 diagramas animados por ordenador, y te llevará desde el Génesis hasta el Apocalipsis en 24 sesiones de 1 hora.
Eso suena atrevido, pero 24 sesiones de 1 hora acompañadas de diagramas asistidos por ordenador cubren mucho terreno. Lo que hará es darte una comprensión, un respeto por la integridad de todo el paquete, y podrás navegar por completo cualquier problema que tengas. Si sobrevives a esa prueba, también publicamos comentarios expositivos en cada libro de la Biblia, versículo por versículo, con notas detalladas, diagramas y demás, y están disponibles semana a semana, o también están disponibles en CD-ROM, lo que los hace mucho más baratos y permite que muchos de ellos vayan acompañados de diagramas animados por ordenador. También publicamos informes temáticos. La mayoría de vosotros quizás estéis familiarizados con nuestras sesiones informativas. Probablemente tenemos más de 80, quizás 100 temas, bíblicos, científicos, geopolíticos y lo que sea. Y también estamos empezando a ver vídeos como que estás viendo. Y tenemos otros recursos, por supuesto, una revista mensual que el primer año es gratuita si te suscribes a esa. Nuestro sitio web es el emblema de todo nuestro ministerio. Te animo a que lo revises. Ha sido muy anunciado. Somos uno de los sitios más antiguos de Internet y tenemos un equipo realmente talentoso. El Señor realmente nos ha bendecido tanto con el equipo, el contenido y la respuesta a él. Las tendencias estratégicas, por supuesto, se monitorizan allí. También publicamos noticias electrónicas que ya he mencionado. Por cierto, esos son gratis. Enfatiza eso, gratis. También somos anfitriones de la Biblia de la letra azul. Participamos en sus primeros días. Es texto en inglés, hebreo y griego con comentarios, diccionarios, enciclopedias. Todo es buscable por palabras. Todo es gratis. Pero lo principal que tenemos es algo que quizás sea nuevo para algunos de vosotros, y es la beca online de Berean. Muchos de vosotros conocéis nuestro programa de Raciones K. Ahí es donde tienes un programa de suscripción de cinta a la semana. Incluye una actualización de 10 minutos y luego un estudio versículo por versículo sobre algún libro de la Biblia. Muchos de vosotros quizá lo conocéis y sigue vigente. Y lo acompañamos, por supuesto, con diagramas y materiales de estudio para el estudio en grupo. Incluso puedes conseguir créditos académicos para ello reconocidos por la universidad. Normalmente publicamos esto en álbumes encuadernados en cuero de edición heredada. Para quienes los coleccionan, tienen una forma de mantenerlos organizados y es un nivel aprobado por la universidad hasta el nivel de doctorado con los arreglos que hemos hecho. Pero lo que queremos anunciaros es que tenemos un nuevo programa llamado la Beca Online Berean. Cada semana recibes el estudio versículo por verso en audio real o MP3, y eso incluye las notas y demás. También incluye una actualización semanal de inteligencia global, un pequeño detalle de 10 minutos sobre lo que está pasando. También te da acceso a todos nuestros comentarios verso por verso y audio real. Todo está disponible para los suscriptores y miembros de la comunidad. También recibirás Personal Update, nuestro periódico de noticias, en línea inmediatamente, y seguirás recibiendo tu copia impresa por correo. Quizá lo más emocionante es que tenemos grupos de discusión en línea. Todos nuestros miembros pueden compartir y hablar sobre temas, y hay toda una estructura de sala de chat detrás de eso. Yo participo en ello y también nuestro equipo. Y por supuesto, todo esto se hace en el contexto de obtener créditos universitarios hasta el nivel de doctorado. Y hay todo tipo de ofertas y privilegios exclusivos para miembros en cuanto a acceso y otras cosas que hacemos. Así que esa va a ser nuestra beca online principal. Marca nuestra página web, olubra30.caus.eredtech. Nadie puede pronunciar Koinonia Laos, y mucho menos deletrearlo. Todos nos llaman K-House. Nuestro número de teléfono es 100-800-KOS-1, y te animamos a que descubras más sobre lo que estamos haciendo porque estamos aquí para hacer una cosa, y es resaltar la relevancia bíblica de los acontecimientos actuales y una agenda oculta. Entusiasmarte con la palabra de Dios, para que podamos tanto crecer como honrar el conocimiento de Él. Como pensamos que los días son cortos, tenemos que reorganizar nuestras prioridades para que realmente cuenten. Que Dios te bendiga.